Muy bien. Las enfermedades que causan hemorragia pueden ser causadas por déficit de vitamina K, hemofilia y trombocitopenia, entre algunas de las causas. Y vamos a comenzar por la trombocitopenia. Las plaquetas, recuerden que son células nucleadas, vienen de los megacariocitos, tienen una vida útil de 7 a 10 días. La trombopoyetina, producida principalmente en el hígado, es el principal regulador de la producción de plaquetas. Pues no está claro qué regula la liberación de trombopoyetina y qué regula la producción de plaquetas. Se ha visto que durante las infecciones sí puede haber aumento de las plaquetas. Y también el reconocimiento de plaquetas viejas en el hígado es probable que sea un factor desencadenante importante. En promedio, el valor normal de plaquetas es de 150.000 a 400.000, pues hay algunos laboratorios o literatura que llegan hasta 450.000. Lo que sí, abajo de 150.000 implica que algo no anda bien. La trombocitopenia implica que puede haber algo que me está bajando las plaquetas, ya sea porque se producen menos. Por ejemplo, en aplasia medular, déficit de vitamina B12, leucemias. O porque se destruyen más rápido, como lo habíamos visto en enfermedades autoinmunes, en el lupus, la púrpura trombocitopénica secundaria, o también la púrpura trombocitopénica autoinmune primaria. Luego está distribución anormal de las plaquetas cuando hay esplenomegalia. Un ejemplo clásico es la cirrosis. Una de las primeras manifestaciones de hipertensión portal es la trombocitopenia, porque aumenta de tamaño el vaso y todas las plaquetas son secuestradas en el vaso. Y por último, las pérdidas por dilución. Pues la menor producción puede ser por problemas de desarrollo normal de megacariocitos o problemas congénitos, algunas infecciones virales, o por problemas de insuficiencia generalizada de la médula ósea, leucemias, aplasia medular, mielomas, síndromes melodisplásicos, los fármacos citotóxicos, la radioterapia, VIH, citomegalovirus, hepatitis B, hepatitis C, el exceso de alcohol y también la anemia megaloblástica. Recuerden que la anemia megaloblástica, como hay déficit cuando es por causa de déficit de B12, así como disminuye la maduración de eritrocitos, también disminuye la maduración de plaquetas. Luego están las causas autoinmunes, idiopáticas, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica autoinmune idiopática, secundaria, en pacientes que tienen lupus eritematoso, leucemia, linfomas, infecciones, VIH, hepatitis B, C y malaria, fármacos, después de transfusiones, púrpura trombocitopénica trombótica, hemólisis intravascular. Una patología frecuente que pues no estaba en esta lista es el dengue. El dengue es interesante que se ha visto que puede disminuir trombocitopenia, uno por consumo, porque las plaquetas adhieren al endotelio, pero no es el único mecanismo. También se ha visto que puede haber destrucción autoinmune e incluso disminución en la supresión de la médula ósea, ya que el virus del dengue puede causar trombocitopenia o porque se consumen, o se destruyen, o disminuye su producción porque se atacan los megacariocitos. Entre algunos de los mecanismos de trombocitopenia por dengue. Luego está la distribución anormal, que es cuando hay esplenomegalia. Y el ejemplo clásico es hipertensión portal. Los pacientes con hipertensión portal, una de sus primeras manifestaciones es trombocitopenia. Y pues por mecanismo dudoso que se supone que es dilucional por múltiples transfusiones de sangre. Pacientes que tienen hemorragias graves o anemias severas y se transfunden múltiples unidades de glóbulos rojos. Si no transfundimos plaquetas, pues voy a tener más glóbulos rojos y menos plaquetas. Pues hoy vamos a hablar un poco de la púrpura trombocitopénica autoinmune o púrpura trombocitopénica primaria. Primero,
Es una enfermedad autoinmune donde hay trombocitopenia, que quiere decir que solo las plaquetas están bajas. Glóbulos blancos deben estar normales. Hemoglobina y eritrocitos deben estar normales. Vaya, si hay una pérdida de sangre por la trombocitopenia severa, pues podría haber un poco de descenso de la hemoglobina. Pero por la púrpura no, o sea, la púrpura debe tener hemoglobina y eritrocitos normales y leucocitos normales. Es importante que el diagnóstico debemos buscar otras causas de trombocitopenia, o sea, ir pensando qué patologías me dan trombocitopenia. Entonces descartamos infecciones, descartamos procesos neoplásicos, descartamos otras enfermedades autoinmunes. Puede ser primaria cuando el problema solo es de las plaquetas y no hay nada más, o secundaria. Y la secundaria se puede asociar a hepatitis B, hepatitis C, disculpen, VIH, infección por Helicobacter. Y la incidencia, pues aquí es similar entre hombres y mujeres y se puede presentar a edades mayor de 40 años. Entonces, la primaria o idiopática, el problema solo son anticuerpos que destruyen las plaquetas. La secundaria la podemos ver en lupus, en anticuerpos antifosfolípidos, hepatitis autoinmune, tiroiditis autoinmune. Luego están procesos linfoproliferativos, leucemia linfocítica crónica, linfoma de Hodgkin, infecciones por VIH, hepatitis C, Helicobacter pylori, síndromes mielodisplásicos, amaglobulinemias, hipogamaglobulinemias, o también por algunos fármacos, quinidina, las sales de oro, heparina, penicilina, la alfa-metildopa y el sulfametoxazol. Lo que pasa en la PTI es que se forman anticuerpos de tipo IgG y esto van contra los receptores de glicoproteína 2B y 3A. En el caso de hepatitis C, VIH y Helicobacter tienen secuencias de aminoácidos similares a estas glicoproteínas. ¿Qué quiere decir? El sistema inmune podemos decir que se confunde. En lugar de atacar estas secuencias de proteínas de estos tres bichitos, ataca a la glicoproteína 2B y 3A. Por eso, en pacientes con trombocitopenia y que sospechemos que pueda ser autoinmune, hay que hacer pruebas para hepatitis C, pruebas para VIH y pruebas para Helicobacter pylori. Como las plaquetas están recubiertas de autoanticuerpos, son susceptibles a fagocitosis y son destruidas en vaso e hígado. Interesante que también se ha visto que hay destrucción de los megacariocitos en la médula ósea. Esto explicaría por qué estos pacientes hacen trombocitopenias tan severas. Entonces, las plaquetas son cubiertas por anticuerpos. Estos anticuerpos también atacan los megacariocitos y las plaquetas cubiertas por anticuerpos son fagocitadas y destruidas. Los macrófagos también pueden servir como células presentadoras de antígeno, activan los linfocitos TH, estos activan las células B a través de receptores CD154 y CD40 y estas células B producen más anticuerpos. Y así se está repitiendo el ciclo. Y también los linfocitos T citotóxicos pueden contribuir a la destrucción de plaquetas. Ahora, clínicamente, ¿qué van a presentar estos pacientes? Van a ser petequias. Las petequias son estos puntitos de sangre. Los podemos ver en piel y mucosas. Usualmente pueden ser más o menos leves, pero en casos graves puede haber trombocitopenias menores de 50.000, donde el paciente puede tener manifestaciones de sangrado y cuando llegan a 30.000, el riesgo de sangrado es bastante alto. Y me refiero a riesgos de sangrados espontáneos, ya que el paciente puede hacer hemorragia gastrointestinal, hemorragia en sistema nervioso central.
También hay fármacos que pueden interferir con la producción o función de las plaquetas. Acetazolamida, antimetabolitos, antibióticos, aspirina, carbamazepina, clofibrato, colchicina, tiazidas, sales de oro, heparina, AINES. Y hay otros fármacos que interfieren con la coagulación, como la amiodarona, warfarina, heparina. Y hay fármacos que disminuyen la vitamina K, como los antibióticos y el clorofibrato. Ahora vamos con problemas de coagulación. Estos pueden ser resultado de deficiencia o compromiso de uno o más factores de la coagulación. Puede ser uno por síntesis defectuosa o enfermedades congénitas o que aumenten el consumo de factores de coagulación. Muchas veces las hemorragias aparecen por lesiones o traumatismos. Haya, por ejemplo, que le saquen las cortales, o los niños que estén jugando y tengan un traumatismo en rodilla o traumatismo en codo y hagan hemartrosis. Recuerden que los factores de coagulación, la protombina y el fibrinógeno se sintetizan en hígado. Por eso en enfermedad hepática aguda o crónica puede haber problemas de coagulación, cirrosis, insuficiencia hepática aguda. Y evaluar la coagulación es una forma de evaluar función hepática. Y también puede ser por déficit de vitamina K. La deficiencia de vitamina K la vemos sobre todo en recién nacidos y se llama la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Los recién nacidos tienen intestino estéril. Recuerden que la vitamina K parte de la producción es a través de las bacterias intestinales. Entonces, de forma normal, les aplican una pequeña dosis de vitamina K para evitar esto. Estos pacientes lo que hacen es sangrado. Pueden hacer epistaxis, hemorragia, en casos graves, sistema nervioso. Y tienen tiempo de protombina prolongado. El tiempo de protombina es la forma de evaluar los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Las plaquetas deben estar normales y los niveles de fibrinógeno normales. Por último están los problemas congénitos. Aquí tengo el complejo de factor 8, factor de von Willebrand, hemofilia tipo A, enfermedad de von Willebrand y hemofilia tipo B. La hemofilia es un problema hereditario, donde puede haber déficit de factor 8 o déficit de factor 9. Es de carácter recesivo y está ligada al sexo. Se caracteriza porque los pacientes tienen episodios anormales de sangrado posteriormente a traumas y estos van a depender de la severidad del déficit de factor de coagulación. Es severa cuando el déficit es menor de cuando solo hay menos del 1% de factor circulante, moderada cuando hay entre 1 y 5% y leve cuando hay entre 5 y 25%. La hemofilia tipo A está ligada al cromosoma X, afecta sobre todo a varones. La enfermedad usualmente hay hemorragia posteriormente a traumatismos, cirugías o procedimientos dentales. Los pacientes van a hacer hemorragia en tejidos blandos, tracto gastrointestinal, articulaciones de cadera, rodilla, codo y tobillo. Y comienzan cuando los pacientes inician a caminar. Por ejemplo, cuando es a nivel de las articulaciones hay inflamación, con dolor y tumefacción. Estamos hablando de sangre, esto me genera una respuesta inflamatoria en la articulación. ¿Cuál es el problema a largo plazo? Si recuerdan patología, la inflamación crónica, uno de sus posibles finales es fibrosis. Se termina fibrosando la articulación y el paciente puede tener contracturas y terminar en invalidez. Ahora, en el laboratorio, para evaluar hemofilia, lo que puedo encontrar es prolongación del tiempo de tromboplastina. El tiempo de protombina debe estar normal.
El fibrinógeno debe estar normal. Las plaquetas deben estar normales. O sea, solo hay prolongación del tiempo de tromboplastina y luego se deben medir los factores de coagulación. Y para terminar la parte de hemorrágicos está la enfermedad de von Willebrand. Es el trastorno hemorrágico más común, se diagnostica en etapas adultas, es autosómico y puede haber deficiencias o defectos del factor de von Willebrand. El problema es la agregación plaquetaria. Aquí el número de plaquetas está bien, pero hay problemas en la agregación, entonces esto me va a causar sangrado. El factor de von Willebrand sirve para la adhesión de la plaqueta al subendotelio expuesto. Y también como proteína fijadora para el factor 8. Esto lleva una prolongación importante del factor 8 en la circulación sanguínea. Hay tipo 1, que es autosómico dominante, constituye el 70% de los casos y es leve. El tipo 2, autosómico dominante, 25% de los casos y las hemorragias son leves a moderadas. Y el tipo 3, autosómico recesivo, raro, hay niveles bajos de factor de von Willebrand funcional y manifestaciones clínicas graves. El problema aquí es que el paciente tiene defectos de la agregación plaquetaria y de la vía de la coagulación. Las manifestaciones pueden ser de leves a graves. Debido a que el factor de von Willebrand porta el factor 8, su deficiencia puede acompañarse de reducción de factor 8. Y esto me lleva a formación defectuosa del coágulo. Puede haber hemorragia espontánea nasal, bucal, de tubo digestivo, flujo menstrual excesivo, tiempo de hemorragia prolongado, plaquetas normales, y el 1 y 2 son leves, no requieren tratamiento, y muchas veces se diagnostica después de una intervención o extracción dental que causa hemorragias prolongadas.